Y me acuerdo que les dije como que, oigan, les tengo que dar una noticia. Estoy embarazada o de que me voy a casar o algo así porque los vi muy apanillados a los dos. ¡Hola, crafters! ¡Feliz Día de las Madres! Esta es la primera vez que tengo a mi mamá de invitada aquí en este video. ¡Hola, ma! ¿Cómo estás? Estamos muy nerviosas las dos porque es la primera vez que pues, estamos juntas en un video. Pero se me hizo que sería padre hacer el tag de la mamá y es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. Me dijo que estaba nerviosa porque creía que iba a ser como un examen de filosofía y astronomía, pero no va a haber preguntas de filosofía y astronomía. No te preocupes. Muy bien, las preguntas nos las mandaron los crafters, se las pedí por Twitter y por Facebook y nos preguntaron las cosas que vamos a responder a continuación. Así que empecemos con el tag. La primera pregunta que hicieron es ¿cómo era yo de pequeña? Bueno, físicamente, una bebé muy hermosa. Con sus rizos castaño claro, su piel muy blanquita. En carácter, muy decisiva, con muy buen carácter, muy emocional, muy lista, como muy curiosa, como son los niños. La siguiente pregunta es si era creativa de pequeña. Sí, pero desde entonces me di cuenta del gusto por el color. ¿Ah, sí? Y de hecho yo motivaba mucho, estamos hablando ya cuando ya caminan, o andan gateando, no muy bebés, pero sí cuando ya empezó a tomar crayolas, yo ponía en las paredes, sí, todas las paredes se cubría de papel. Sí, las cubría de papel y tenía en un lugar sus crayolas. Y podía hacer los dibujos que ella quisiera y eran murales los que había. Ay, sí me acuerdo, teníamos en la casa así las paredes cubiertas y ya yo iba y rayaba por la vida. Hay ahí una persona muy famosa, bueno, hablando intelectualmente, que dice que infancia es destino. Y yo lo confirmo con Liz, de que en ese kinder, que era personalizado, desarrolló toda la creatividad porque ahí no había límites. Y bueno, había mucho boleo, que le llaman es hacer las bolitas, de muchos colores. Y ella hizo casi tratados, porque cada mes me daban trabajos y era la que hacía más trabajos. ¿Ah, sí? ¿De todos? De todos. Y bueno, eso era un tesoro porque la verdad hizo muchísimo trabajo de boleo, de picado, de papel, de cortado, de doblado, de lo que ahorita llamaríamos papiroflexi. De todos los colores. La siguiente pregunta es si tú también eres creativa, como te gustan las manualidades, tejer, bordar, estoy diciendo todas las cosas que sé que no le gustan. Es una pregunta pues difícil en el sentido... Sí, la verdad, dínosla. Difícil para mí porque no quiero decir mentiras. Pero las manualidades no es lo fuerte para mí. La verdad, la que es muy buena para las manualidades, bueno, porque ya ahorita no las puedo hacer, es mi mamá. Y mi mamá me dejaba, cuando era yo en mi infancia, hacer tejido, bordado, costura, el tejido de gancho de agujas. Y eso para mí era desesperante, me desesperan las manualidades porque a mí me gusta andar brincoteando por todos lados, hacer muchas cosas que tengan que ver con la actividad, entonces no, las manualidades no es mi fuerte. Bueno, ahí se acaba este video, muchas gracias por verlo. Lo siento. La siguiente pregunta es ¿por qué y cómo decidí hacer videos? Eso no tiene nada que ver con el Día de las Madres, pero si quieren saber pueden checar el video de la historia de Crafting Geek, que se los voy a dejar ahí arriba para que lo vean. Y ahora sí otra pregunta que ahora sí sea del Día de las Madres. También quieren saber si te gusta que yo sea youtuber. Me encanta todo lo que haga Liz, a mí me encanta. Todo lo que ha hecho siempre se lo celebro, como dicen, con bobo y platillo. ¿No? Aplaudo como ahora sí que como dicen, como pingüino. Me encanta que lo haga porque la veo muy feliz. Yo me acuerdo en la historia del video que les promocioné anteriormente, que está ahí todavía, que al principio, cuando empecé en YouTube, no fue como algo que yo le dijera a todo el mundo. O sea, yo creo que tú me veías en el cuarto o escuchabas como que estaba ahí hablando sola y no sabía qué estaba haciendo, pero grababa mis videos y me gustaba mucho. Y yo me acuerdo que al principio tú decías como de que no, pero es que eso es un hobby, deberías de hacer otra cosa y no sé qué.
Y yo siento que como que ha cambiado, pero creo que ha sido con todos los papás, como el entorno ha cambiado tan rápido, es como algo que no se esperaban. Entonces tú como, ¿qué? Bueno, esta es una pregunta como de mí para mi mamá. ¿Qué sientes como de que ahora algo que tú creíste así como que, ay, eso no, tú búscate un trabajo en una oficina, ahora es un trabajo así como súper padre? Lo que pasa es que para nosotros nos tocó la transición. Nosotros no sabíamos qué era eso de ser youtuber. Entonces fueron ustedes los que empezaron a picar piedra. Entonces cuando los veíamos, pues decíamos, ¿ese qué futuro tiene? O sea, honestamente, amigos, yo lo que quería o esperaba o que suponía que iba a pasar con Liz, yo la veía como catedrática en una universidad o en un laboratorio de investigación o haciendo libros, escribiendo libros. Y eso de que estoy haciendo videos, pues eso lo sentía como que era algo temporal. Por eso es que a mí me llamó la atención cuando dijo, es que mi mamá no quería que fuera youtuber. Ah, pues ni sabía qué era eso. Es que no existía, nosotros tampoco, cuando yo empecé, no existía la palabra youtuber, eso es algo como ya muy reciente. Pero yo creo que está padre, ¿no? Como ver que estás haciendo algo que te gusta, sí. Está aquí en el video. La siguiente pregunta es, ¿qué ha cambiado en nuestras vidas desde que yo me hice youtuber? Pues muchas cosas, ¿no? Pues sí, sobre todo la independencia, el seguir un sueño, el decir si se puede, a pesar de lo que crea todo el entorno, inclusive yo misma. ¿Qué ha cambiado? Pues ver una persona madura, realizada, emprendedora, exitosa, pues muchísimo. Yo creo que es lo que todos los papás quieren de los hijos, ¿no? Entonces, yo, pues encantada. También hay algo que creo que ha cambiado. ¿Qué pasa cuando salimos y quedamos por la calle en familia? Ah, pues siempre nos encontramos a uno de ustedes, sí, que pide una foto, un autógrafo, que siente, sí existe, sí podemos tener contacto con un youtuber, así de carne y hueso. La siguiente pregunta es si alguna vez has hecho un tutorial de Crafting Geek. No, hasta el momento no, pero probablemente en un futuro. Pero igual y puedes hacer el outfit de glitter o el de pintando con todos mis marcadores. Ahí. Podemos ir viendo en dónde entraría. Espérenlo. Próximamente. La siguiente pregunta es, ¿cuál es nuestro recuerdo favorito? Es difícil porque tenemos muchos recuerdos. Pero yo tengo un recuerdo que tengo muy marcado en mi cabeza, como no tienen idea. O sea, siempre que pienso en mi mamá digo, no manches, es que me acuerdo de eso. Me acuerdo que cuando estaba chica íbamos al parque en las tardes. Y en el jardín había como una puerta en donde está el medidor y esas cosas como de la luz. Me acuerdo que la abriste para checar algo y salió una rata. Y estábamos mi hermano y yo parados, estábamos Dani y yo así parados en la entrada y me acuerdo que salió esa rata. Y yo no sé de dónde, pero sacaste una escoba y empezaste a golpear a la rata de una manera como que ¡no, vete! Así te salió como la mamá leona. Y yo no sé, la rata como que la aventó a la calle. Y mi hermano y yo estábamos así. Y yo me acuerdo muchísimo esa vez porque, primero, tenía muchísimo miedo. Yo estaba de que ¡no! ¡Vamos a morir! Y mi mamá fue como ¡no! Y aventó a la rata a la calle. Y yo dije como que wow, mi mamá es poderosa, pudo contra una rata. Pues el mío pues son las salidas a la playa. Siempre las acomodábamos para tu cumpleaños, porque tú eres de agosto y en agosto son vacaciones de verano. Y que se pasaron ahí las horas y las horas haciendo castillos de arena. Esos son recuerdos así maravillosos. Y pues también ir a las observaciones de las estrellas. También eso eran así como que increíbles, ir a acampar e ir a ver y contar estrellas fugaces. Íbamos a un club de, ¿cómo se llama? Oriente. Astronomía. Y entonces íbamos ahí y a veces organizaban salidas. Y una vez organizaron, yo me acuerdo que organizaron esta salida que era en algún lugar por ahí en el campo perdidos. Y que íbamos en el carro, yo creí que nunca íbamos a llegar porque yo creí que nos habíamos perdido. Íbamos como por callecitas así perdidos por la inmensidad. Y de pronto llegamos a un lugar en donde estaban todas las tiendas de campaña. Y la observación era en la noche y era de una lluvia de estrellas, ¿no? Y era bien padre porque pues estábamos todavía chicos. Mi hermana Moni, que vieron en el video del sushi, estaba así como chiquita, iba con su chamarrita, se quedaba dormida a todos lados porque estaba bien pequeña. Y ya en la noche nos pusimos a ver las estrellas y contábamos, a ver cuántas veíamos, pero eran muchísimas. Y yo me acuerdo que esa vez, no sé si te acuerdas,
que al final hubo como una estrella que no era era como más grande y se ve cuando choca con la atmósfera y explotó y todos de que ¡guau! Estuvo muy padre, era muy divertido. ¿Cómo nos describiríamos mutuamente? Yo describiría a mi mamá como una persona muy intelectual porque le gusta el aprendizaje, también ecologista porque ustedes no saben, pero mi mamá es súper ecologista, o sea, mi mamá no lleva bolsas al súper, es de que ya traigo mis bolsitas, pónmelo aquí, no usar popotes, todo se recicla, o sea, de verdad, es muy ecologista. Como motivar a la gente a que puede alcanzar más cosas y no nada más lo que está haciendo ahorita, o sea, como que puedes hacer más. Bueno, pues las cualidades que me encantan de ti son, pues que eres muy sensible. Un artista es sensible. Un artista es sensible, en esta sensibilidad para hacer sus cosas. Todo lo que es el colorido, la alegría, el decir sí se puede, a pesar de que cueste trabajo, vencer los miedos, el ser muy generosa, el compartir lo que sabe. Los idiomas, eso me encanta, de los idiomas, sabe mucho de idiomas y de la música y ay, se nota que es mi mamá. Todo eso. 3 horas del video. Así. La siguiente pregunta es, ¿qué cambiaríamos una de la otra? Yo no cambiaría nada, porque siempre se lo he dicho a Liz. Yo te quiero por lo que eres, no por lo que haces. No cambiaría nada. Yo la quiero como es. Muchísimo. Yo sí cambiaría algo, pero no es malo. Me gustaría que te animaras más a hacer cosas que quieres. Sí, siento como que a veces te detienes, como que dices, ay, no voy a ir a Francia hasta que sepa francés. 3 años hasta ir a Francia. O sea, como que aviéntate así, no pasa nada. La noche también te quiero comer. Muchos abrazos. ¿Qué hemos aprendido una de la otra? Yo he aprendido, pues todo lo que soy lo he aprendido de ti. A dejar el planeta mejor que como lo recibimos, eso también. Tratar de ser siempre mejor, o sea, puedes ser bueno en algo, pero siempre puedes ser mejor si te aplicas, si estudias y así. Y también he aprendido obviamente a ser una persona íntegra, a ser honesta. El liderazgo, el saber. Siempre fuiste líder, siempre fue Liz, siempre fue líder desde pequeña. Eso yo lo he aprendido de ti. ¿Qué otra cosa? El entusiasmo. Si no, yo también me tardaría muchísimo comentándoles qué más. La última pregunta es, ¿qué pasó cuando les dije que me iba a ir de la casa? No me sorprendió porque ahorita ustedes jóvenes de estas generaciones se están independizando más pronto que nosotros. Entonces era algo que ya esperaba, pero no sabía cuándo. Entonces cuando nos lo comentaste, a mí me dio gusto porque nos tomaste en cuenta, nos avisaste, no nos pediste permiso. Y yo siempre te dije que bueno, me da gusto, adelante, yo no te puedo detener. Hay cosas que no te puedo dar, pero tampoco te puedo quitar. Esta es una parte de tu formación. Me dio muchísimo gusto, a mi esposo también. Y dijimos adelante, adelante, adelante. Si eso es lo tuyo, adelante. Yo estaba muy nerviosa. Yo dije, no, seguramente se van a enojar conmigo. Es que, bueno, no sé si ustedes, si todavía viven con sus papás, si están por salirse de casa de sus papás, como que sientes, puede interpretarse como que eres malagradecido, como que ya no quiero vivir con ustedes, me voy. Como que, no sé, como que a veces sientes eso. Pero yo no lo hacía como en plan, ya no puedo más, me largo, sino que más bien fue una decisión de que yo a veces casi nunca estaba en la casa porque me la pasaba grabando o de viaje y se me empezó a hacer como que era más un hotel que una casa y luego no veía a mi mamá que también vivía ahí y se me hacía muy injusto como seguir viviendo ahí a expensas de mis papás sin nunca verlos. Entonces yo dije, no, creo que ya es momento como de mejor yo salirme para que no se sienta como que me estoy aprovechando y entonces fue cuando decidí que me iba a mudar. Y me acuerdo que yo decía, sí, ya les voy a decir. Y luego, no, mejor no. Y estuve así como una semana hasta que fuimos a comer a un restaurante que está muy lejos de la ciudad y fuimos con mi hermano y me acuerdo que les dije como que, oye, les tengo que dar una noticia. Yo no me acuerdo cómo les dije. Sí, les dije algo así, ¿no? Como, les tengo que dar una noticia. Estoy segura que mi mamá y mi papá creyeron que les iba a decir estoy embarazada o me voy a casar o algo así, porque los dos estaban así de que, ¿qué pasó? Y después le dije, bueno, es que he decidido pues mejor irme a vivir yo sola y pues nada, pues gracias.
Y ya fue como que, yo creo que ustedes respiraron. Yo de verdad, yo creí que ustedes creyeron que les iba a decir como que estoy embarazada o de que me voy a casar o algo así, porque los vi muy apanillados a los dos. Pero no, yo no pensé en nada de eso. ¿En serio? Yo los vi como, ¿qué nos va a decir? Siempre me han ayudado mucho, entonces estoy súper agradecida. Los papás estamos para eso. Y eso es todo para este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!